Para hoy en Derayo, Modular Routers, Dire Things, Integrated Dynamics, Mob Grinding Utils y más cosas en este largo capítulo del día de hoy. Bienvenidos a un capítulo más de All the Mods 10 to the Sky. En el capítulo del día de hoy vamos a seguir automatizando esto que hicimos en el capítulo anterior. Les voy a mostrar también un poquito de cosas en las que he avanzado. En realidad es muy poco, no se preocupen. No he dejado pasar mucho, se los prometo. Y de hecho quiero hacer muchas cosas en este capítulo. Bueno, de hecho son dos nomás. Fueron poquitas, pero en realidad es largo el proceso, creo. Primero vamos a comenzar automatizando el proceso o el procesamiento de todos los ores que hay, el hierro, el oro, el platino, mejor dicho, todo eso lo vamos a procesar intentando sacarle mayor provecho a cada uno de esos ores, y ahorita les voy a explicar a qué me refiero con eso. Y por otro lado, hay algo que eventualmente sirve mucho, digamos que se pide mucho, que de hecho hay muchas maneras de conseguir slime balls. Sin embargo, hay algo que quiero y casi que tengo que hacer aparte de todo esto, que también me va a ayudar a conseguir slime balls en cantidades industriales, como decimos acá. Entonces vamos a hacer un mob farm, algo muy pequeño, algo extremadamente fácil, no se imaginan, que genera muchísimo loot y nos va a ayudar a avanzar de muchas maneras. Entonces, sin ser más, vamos a comenzar. Voy a comenzar mostrándoles cada uno de los updates o cada una de las poquitas cosas que hice en este fin de semana que no trabajé. Primero que todo, el reactor ya está, como se pueden dar cuenta, está Spirit, ahí arriba en el nombre dice. Acá también pueden darse cuenta cuando lo abrimos. Esto me está generando un total de 400k de FI por tick, lo cual es un montón. En este momento no está 100%, digamos que automatizado. En cuanto a automatizado me refiero a el mandarle estos materiales como de manera automática, digámoslo, que se mantengan en todo el tiempo dentro del reactor, porque pues para eso necesito Player Energy Sticks. Lo podría hacer de pronto con un hopper, pero la verdad me parece súper feo hacer eso, entonces prefiero esperar. Y pues en realidad no es que tenga que estar a cada rato cambiando, esto dura muchísimo ese material. Entonces esto es el reactor, esto es el reactor Spirit, como ya les comenté anteriormente. Esto es una Ender Cell, también de Boa. Lo que hace la Ender Cell es que recibe energía y la guarda en diferentes buffers. En este caso pues esta que es Blazing tiene 5, podemos tener hasta 12 buffers y pues podemos usarlos en cuanto nosotros querramos. Esto va a ser momentáneo por ahora. Digamos que voy a usar esto, eventualmente creo que voy a usar algo diferente en cuanto a la energía para tener todo en un solo lado, pero pues por ahora es así como está funcionando. Tengo una Ender Cell generando, o bueno, guardando 40 millones de energía porque estas señoras ya están con las gates, estas cositas chiquiticas que están viendo acá, esos son las gates, y eso lo que están haciendo es que le están mandando energía a cada una de estas máquinas, que solamente las que están al frente, solamente las Sieves. Y pues bueno, acá atrás también le puse ya los cables de POWA y pues ya todo prácticamente está trabajando solamente con un reactor y está más que perfecto. Por otro lado, esto también ya tiene los mejores upgrades que pueden tener estas máquinas, porque pues estuve dejando prácticamente esto acá quieto todo el fin de semana y ya tengo un montón de materiales. Entonces, por ejemplo, para hacer esos upgrades necesitaba diamantes y pues ya tengo casi que 30.000 diamantes. Entonces, la verdad no me costó para nada hacer eso. Todo esto ya tiene pues en cuanto a stacks y también en cuanto a tamaño. El que sigue es el de Netherite, pero de hecho pues para eso necesito un poco de lo de la granja para poder hacer la smithing template que pide el usar Netherite para hacer la armadura, para hacer muchas cosas de hecho. Entonces por eso es lo segundo que vamos a hacer. Pero por ahora, pues bueno, eso es todo. Bueno, pues me falta comentarles esto acá. Esto es simplemente un extractor que está generando hielo azul. Solamente para este reactor, no es más, no es nada del otro mundo. Y pues esto es agua nomás. Y esto que ven acá, esto simplemente está generando piedra porque pues está generando lava. Y la están viendo acá y está haciendo obsidian y pues es muy fácil. Simplemente vengo acá y le doy clic casi a lo maldita sea y hasta que pues ya no pueda más me genera montones de obsidian. Entonces eso es todo. Bueno, y pues este Netherite Furnace que pues es rapidísimo y se traga toda la energía en un segundo. Y bueno, ahora sí, entonces vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a acabar de automatizar esto al 100%. En cuanto a acabar de automatizar, a lo que me refiero es con el procesamiento de esos ores que estamos consiguiendo. Anteriormente lo que estábamos haciendo es usando
un martillo para multiplicar el ore. Digamos, recordemos que al usar el martillo en cualquier ore nos devuelve dos ores en polvo. Entonces, pues estamos recibiendo más de manera relativamente fácil, ya que pues solamente es un martillo. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a usar otro proceso. Entonces, bueno, para ver cómo podemos aprovechar esto, vamos a ver todas las opciones que tenemos. Esta es la que estamos usando actualmente, que pues es el martillo. Esto convierte un solo mineral en dos. La siguiente opción que tenemos vendría siendo la de Create, usando dos Crushing Wheels, que pues de hecho esto es un poquito complicado de hacer porque pues tiene que ser con crafters y digamos que eso es un poquito avanzado en Create, entonces no es una opción. Además que pues solamente da uno, no es la gran cosa, y pues da nuggets de experiencia, pero pues eso hay otras maneras mejores de conseguir la experiencia, entonces no es útil. Tenemos la opción de Ender IO, que bueno, de hecho es la Stack Mill. Dependiendo del grinding ball que pongamos en la Stack Mill, nos puede devolver muchísimo. O sea, esto es como algo extra, devuelve un polvo, luego puede devolver, tiene 25% de probabilidades de devolver un segundo, dependiendo de la grinding ball, aumenta ese porcentaje. Y también, digamos, el oro devuelve copper. Entonces estamos también haciendo copper con este proceso. Entonces, este está muy bien también. Si usamos un crushing de Immersive Engineering, también pues hay una probabilidad del 50% de recibir un segundo ingot al momento de procesarlo. Entonces, pues bueno, no está tan mal. Y también tenemos el crusher de Immersive Engineering, que pues nos da dos polvos de oro, que pues también no está tan mal. Tenemos también todo el proceso de Mechanism, que pues esto es muy complicado. No es, bueno, no es complicado, no digamos que es complicado, mejor digamos que es demorado, porque es un proceso bastante largo. Sí genera muchísimos ores aparte pues de lo que uno usa. Si no estoy mal, uno puede generar hasta 7 o incluso más por cada ore que uno pasa, pero pues es mucho más demorado y pues pide muchísimas más cosas para que sea algo eficiente, pues también teniendo en cuenta esa cantidad de ores que tenemos. Entonces, digamos que Mechanism no es una opción en estos momentos. Y pues bueno, ya por último tenemos el Black Foundry, que pues es lo que hicimos en el capítulo, creo que fue en el segundo capítulo, ya no me acuerdo. Y pues esto es muy demorado. Esto en realidad no vale la pena para nada porque es demasiado demorado, entonces no lo vamos a usar. Entonces, pues claramente el mejor proceso, lo mejor que podemos hacer es usar la Stack Mill. De hecho, ya la tenía acá muy por aparte. Vamos a usar la Stack Mill para poder procesar los ores. Yo creo que vamos a hacer unas 3. Y esto pues es muy fácil hacerlo gracias a la señora Llama. Ya se quema, señor. Y todo gracias a procesar Dust. Estamos recibiendo Grains of Infinity por montones. Es que podemos avanzar súper fácil y súper rápido en Ender.io. Lo primero que tenemos que hacer es un Primitive Smelter. Digamos que no podemos hacer el Alloy Smelter directamente porque acá tenemos que hacer un material que tenemos que procesar por un Primitive Alloy. La diferencia entre un Alloy Smelting y un Primitive Alloy Smelting es que este funciona con energía, este funciona con carbón. ¿Y qué es esto? Son hornos. Nuevamente la diferencia pues es el tipo de combustible que reciben para hacer sus trabajos. Y pues obviamente sin lo que pide pues la receta de crafteo, que pues de hecho es ese Dark Steel Ingot, no podemos craftear el Alloy Smelter que vamos a necesitar. Este no es el horno que yo quiero usar al final de todo. Sin embargo, pues lo voy a hacer porque voy a necesitar una buena cantidad de Dark Steel, entonces pues lo voy a dejar ahí, pero no es el horno que voy a usar. De hecho, voy a usar los hornos que tengo acá. Esto es extremadamente rápido, taraga toda la energía en un segundo, pero es buenísimo, entonces ese es el que vamos a usar. Y vamos a comenzar entonces con Ender.io. Para hacer este Primitive Alloy Smelter es súper fácil, son solamente 3 furnaces y necesitamos un poquito de Deep Slate. Vamos a ver si podemos sacar Deep Slate por acá, que lo dudo. Y creo que si lo logramos, entonces listo, ya tenemos el Primitive Alloy Smelter. Se lo voy a poner en cualquier lado porque pues nuevamente esto no es que lo vaya a usar mucho tiempo. Lo único que vamos a necesitar es coal, carbón, esto es el combustible, y para hacer lo que necesitamos, que es el Dark Steel, vamos a necesitar hierro, vamos a necesitar más carbón y vamos a necesitar algo de obsidian. Entonces pues precisamente por eso es que tenía este proceso automatizado de alguna manera. Y listo, bueno, esto es un poquito lento, entonces ya tengo 39 horas en el timer on the bottle, entonces vamos a hacer uso de esto para que vean cómo funciona. Lo que hace es que el item en el que usemos el tiempo va a ser muchísimo más eficiente por ese tiempito que están viendo ahí.
ya tenemos entonces lo que necesitamos para hacer vamos a hacer el alloy smelter directamente, pues primero que todo, para poder procesar esto como de manera más fácil. Eventualmente, cuando ya tenga Player Energy Sticks, espero poder automatizarlo, pero pues bueno, eso será más adelante. Bueno, Ender.io usa algo aparte, pues para cada una de sus máquinas, algo diferente a todo el resto de las máquinas. De hecho, no he visto que ninguna otra máquina use algo parecido a esto, y son creo que son como capacitadores en español, capacitors en inglés, que pues bueno, sí, no tiene mucha ciencia. Y el que queremos hacer, pues en este caso, pues es este Octaric Capacitor, que es el mejor, que se puede craftear. Hay unos que se pueden conseguir looteando, pero pues obviamente en este modpack tenemos un poquito limitado ese tema del lootear estructuras. Entonces vamos a intentar hacer este que es el mejor. Simplemente necesitamos glowstone, necesitamos capacitadores básicos y más capacitadores básicos, entonces pues no es la gran cosa. Y también necesitamos el Vibrant Alloy Ingot, que se hace con Energetic Alloy, que se hace con glowstone. Bueno, mejor dicho, es un proceso de simplemente pues hacer cosita por cosita. Va a tomar un poquito de tiempo, entonces voy a hacer todo esto. Voy a tener los capacitadores, que en realidad necesito más o menos 4, porque voy a poner 3 máquinas acá a trabajar encima, 3 sawmills, y pues esas van a estar alimentando otras, los furnaces de Iron Furnace que pues ya tengo listos. Entonces voy a hacer todo eso y en un momento vuelvo con usted. Bueno, ya tengo todo listo, ya tengo todo con capacitadores, acá apenas subiendo Octadic Capacitor. Hay un pedazo que he hecho pues para que sepan, para hacer los como los double layer capacitor pide cold dust. La única manera decente de hacerlo es hecho con una de estas señoras, de estos sag mills. Entonces hay que hacer un capacitador pequeño, usarlo para hacer esos dust, ese cold dust, y luego mejorarlo a un Octaric. Se nota muchísimo la diferencia en cuanto a la cantidad de energía que recibe y también la digamos la productividad o la eficiencia que tienen las máquinas. Entonces súper recomendado usar estos Octaric Capacitors. Listo, prácticamente ya tenemos todo hecho, solamente me haría falta mover esto para acá. Y bueno, también me haría falta ponerle las upgrades a cada uno de estos hornos, porque de hecho este señor es el único que tiene los upgrades que necesita. Y de hecho este le está pasando energía. Ok, no sabía que eso pasaba. Y a este señor le voy a poner, a estos 3 señores les voy a poner gates. Estoy usando 2 gates, estoy usando estas Spirit porque siento que esto consume más energía. Digamos que la diferencia es que estas transfieren más energía que estas, porque estas son como dos tiers más altos que estas. Entonces no me importaría mucho que los hornos no reciban tanta energía, porque pues igual van a funcionar eventualmente. Pero estos señores sí no quiero que se queden sin energía tan rápido. Y hablando de energía, solamente nos faltaría una cosa. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a recibir el ore limpio, digamos. Va a salir de este cajón, ¿cierto? Digamos el iron ore, que va a ir hacia un squeezer eléctrico, que es lo siguiente que vamos a hacer. Este squeezer eléctrico va a volverlo ore y luego lo va a pasar a la sag mill, y a la sag mill va a pasar al horno y ahí va a salir ya el ingot, ¿cierto? Entonces lo ideal es que todo esto sea muy rápido y lo único que tenemos que hacer es revisar a ver cómo podemos hacer para pasar las cosas de acá hacia el primer squeezer de una manera pues relativamente eficiente y a este punto yo creo que ya saben que ordenada, que no tenga tantos cables, que no tenga tantos tubos y que pues se vea decente, que se vea bonito, ¿cierto? Vamos a pasar a hacer los squeezers, son mechanical squeezers. Lo único que tiene diferente estos squeezers acá, si se dan cuenta, pues este es el squeezer normal, el que comenzamos al comienzo de, pues, de todo el todo. De hecho tenemos uno arriba que vamos a usar en estos momentos porque tenemos que hacer bueno, de hecho tenemos que hacer 6 de estas energy batteries porque vamos a hacer 3 de esos. Y para hacer esas energy batteries tenemos que conseguir estos mineral trunks y también tenemos que conseguir estos bloques. Y a pesar de que los podemos conseguir de los árboles, de estos árboles, de hecho ya tengo 4, hay una manera muchísimo más nuevamente eficiente. Siento que estoy diciendo muchísimo la palabra eficiente, pero quiero que como hacer entender que es muchísimo más rápido. Entonces vamos a hacer algo acá, de hecho. Creo que podemos seguir usando este mismo setup. Lo único diferente que vamos a hacer es que vamos a tomar esta señora drying basin, vamos a poner enfrente y esto, bueno, esto es un poquito automatizado. Esto tiene un reloj, de hecho lo vamos a mover de acá y lo vamos a usar en algo diferente ahorita. Y lo que está haciendo ese reloj es que está viendo una señal de redstone cada 5 ticks, o sea, casi que cada segundo. Y lo que hace es que como que reactiva ese squeezer y pues como está trabajando y pues esto acá solamente con ponerle lo que yo quiera, digámoslo, lo va a procesar. Entonces al poner esto acá va a procesar ese material, si se dan cuenta, y lo va a convertir en el cubo que necesitamos. Es uno y así es como funciona. Digamos que esto lo podríamos hacer simplemente saltando sobre ese squeezer
y va a generar esto. Cada que espichamos uno de esos logs de Menril, sale un líquido que se llama Menril Resin, y si no está el drying basin enfrente, no se va a procesar. De hecho, si se dan cuenta, queda allá abajo. Y lo que tenemos que hacer es pues procesarlo con este drying basin. Entonces, pues así es como funciona. De hecho, es muy fácil, no tiene nada de difícil. Lo único complicado a algún punto es conseguir el sapling de Menril, y pues ya en adelante, con tal tengamos madera, podemos conseguir todos los cubitos de estos de Crystallized Menril que necesitamos. De hecho, pues ya tenemos una parte de lo que necesitamos. Creo que todavía no me alcanza porque necesitamos los chunks. Entonces vamos a procesar, yo creo que otros 4, y ya con eso deberíamos quedar bien. Y listo, ya tengo lo que necesitaba de acá. Entonces esto ya lo puedo desarmar, digámoslo, porque lo vamos a dejar de usar. Este fue nuestro primer setup que pues funcionaba de esta manera. Muy linda, muy bella, muy hermosa. Jamás lo vamos a olvidar. Pero muchas gracias por los bellos recuerdos. Tú vas a evolucionar en un squeezer mecánico. Y ya está, ya tenemos los 3 squeezers mecánicos. Esto me lo voy a llevar porque ahorita lo voy a usar. Y ellos van a ir entonces encima de las Sagmails. Lo que tengo que ver, porque no, estos de este sí no estoy muy seguro de estos squeezers, es que no sé si tienen output o si tengo que pasarlos de alguna extraña manera. Vamos a ver. Entonces ellos irían acá arriba de esta manera: 1, 2 y 3. Entonces ahí están, y pues bueno, ellos también reciben energía. Entonces vamos a necesitar otras 3 gates que ya ahorita vamos a hacer, pero pues por ahora digamos que ya todo estaría perfecto y funcional, ya todo debería estar bien. Pero antes de comenzar vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a tomar cualquiera de estos señores, vamos a poner acá, y él debería convertirlo en hierro. Y ahora vamos a ver, bueno, Ender.io tiene algo muy cool, que de hecho es que deja configurar cada una de las caras que tiene la máquina, y en como una manera 3D muy bonita. Esto es como el frente, y acá nos está mostrando que pues abajo tiene el horno, que pues está acá abajito, y arriba tiene el squeeze. Entonces vamos a intentar, le damos clic derecho, podemos configurar para que haga algo. Entonces acá digamos que si lo dejo así dice que está empujando, y si lo dejo así dice que está jalando, y precisamente jaló lo que estaba arriba de él. Y ahora salieron 5 de Iron Dust de ese solo ore, lo cual está muy bien. Y ahora le vamos a decir acá que empuje, y acá es en donde van a quedar los 5 ingots de hierro. Y pues bueno, así es como se va a procesar todo. Lo único que nos quedaría sería modificar, o bueno, hacer de alguna manera que lo que sale acá, estos ingots, se muevan o a nuestro inventario o algún otro cofre, o bueno, barril o lo que sea. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para lo último. Por ahora, así tal cual como está el setup, está perfecto. Lo único que nos queda es revisar qué podemos hacer para jalar los ores desde acá hasta arriba. Y de hecho, tengo la solución perfecta, y es uno de mis mods favoritos. Se llama Modular Routers, y es un mod que permite hacer muchísimas cosas que inimaginables. O sea, yo en realidad lo uso prácticamente para todo, porque porque el mod es muy útil, es como muy permisivo y deja hacer muchas cosas, y me parece genial, es buenísimo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Bueno, esto que tengo acá en la mano es un modular router. Lo vamos a poner, él va a sacar de acá. En realidad no importa dónde lo pongamos, lo podemos poner en un lugar centralizado, como no sé, puede ser incluso acá abajo para que quede un poquito escondido. De hecho, ahí tengo un modular router que está procesando todo el Blackstone. Si se dan cuenta, ahí el Blackstone desaparece, y todo este Blackstone lo está reprocesando para conseguir más Nera, y pues para conseguir más Blackstone, y bueno, así sucesivamente. Entonces es así de útil son los modular routers. Entonces vamos a poner este pequeño señor acá, y vamos a necesitar 2 cosas: distributor modules, y para eso necesitamos sender modules. Y para hacer sender modules es muy fácil, simplemente necesitamos pistones por montones. Yo creo que vamos a hacer 16. Bueno, de hecho ya se me acabaron los planks, y listo, ya tenemos los distributor. ¿Por qué no usamos pullers y senders? Bueno, como su nombre lo dice, el puller jala y el sender envía. Lo que hace el distributor es que puede o jalar o puede enviar puede hasta de 8 inventarios, puede jalar, puede enviar. Entonces queremos usar 2 inventarios. De hecho, este que pues es el que está procesando Gravel, y también queremos usar este, si no estoy mal, que es el que está procesando Deep Slate. Entonces por eso queremos usar 2 de ellos. Entonces simplemente lo primero que debemos de hacer es decirle que jale de acá y que jale de acá. Se va a ver ahí como alumbrando en verde, y ahora tenemos que decirle qué es lo que queremos que jale.
porque si no va a jalar incluso el lápiz, por ejemplo, todo este kiwi, los diamantes, que son cosas que no se pueden procesar y eso no queremos hacerlo. Lo que queremos es que solamente jale ores. Y pues acá es en donde viene el problema un poco, porque el distributor solamente puede usar hasta 9 filtros. Como acá simplemente podemos poner un blacklist o un whitelist y son muchos los que queremos procesar. De hecho, muy seguramente son más de 9, no estoy muy seguro, pero podemos hacer algo totalmente diferente y es usar una de las ayudas, digamos lo que tiene Modular Routers, que de hecho es el Tag Filter. Como su nombre lo dice, el Tag Filter lo que nos deja es, lo que es pues es un filtro, nuevamente, como su nombre lo dice, y nos permite usar tags para filtrar. Entonces, al poner un OR acá, podemos simplemente darle clic y escoger exactamente el tag que queremos usar. En este caso, le va a poner OR, le va a poner más, y lo que hace esto es que está filtrando para que solamente, al tenerlo acá en whitelist, solamente va a jalar ORs. Y ahora, cuando yo ponga esto acá, lo que va a hacer este señor es que va a comenzar a jalar de cada uno de esos lados cuando tenga ORs. Ah, bueno, algo también muy importante que me faltó, que por eso no está funcionando, tiene una opción para transferir afuera del router y para transferir dentro del router. Entonces, este tiene que transferir dentro del router. Y ahora sí, pues van a comenzar a ver acá. Y ahora lo que queremos hacer con el otro distributor es que va a enviar, ya vamos, la configuración debería decir fuera del router, transfer out of the router, y les vamos a decir que tiene que enviar acá, acá y acá. Y ahora, simplemente al ponerlo acá, ahí se ven los lacercitos que van a comenzar a trabajar y van a comenzar a procesar cada uno de esos ORs y van a empezar a procesarse acá. Estos aún no están configurados, no están trabajables porque pues no tienen las mejoras que pues ya mismo las voy a hacer, pero pues básicamente eso es todo lo que nos hacía falta hacer. Ahora vamos a hacer las grinding balls para mejorar el output de la cantidad de cosas o la cantidad de material que estamos recibiendo para procesar, y vamos a ponerle los upgrades a los hornos para que quede todo al 100%. Para las grinding balls, lo único que vamos a necesitar es dark steel. Si filtran o bueno, si tienen grinding balls, les van a salir todas las que se pueden hacer. Pueden hacer conductive, pulsating, redstone, bla, bla, bla. Si presionan shift, lo importante, lo que queremos ver acá es que el bonus output sea lo más alto posible para que salga la mayor cantidad de bonus output. Y el Dark Steel Grinding da 200% de probabilidad de que salga algo mejor. El que es mejor que todos es el End Steel Grinding Ball, pero pues para hacer End Steel es un poquito más complicado. Y el Dark Steel es bastante fácil, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a craftear los que más podamos, porque pues esto digamos que se consumen con el tiempo. Si se dan cuenta, tiene un porcentaje y acá empiezan a generar, por ejemplo acá de eso me salió oro. Entonces está muy bien y hay que ponerle o hay que mantener de esas grinding balls todo el tiempo para que las estén usando estos sag mills y pues saquemos la mayor cantidad posible de esos ores. Lo que hice para manejar el output de todo esto es un modular router. Acá solamente tengo que ponerle un stack out para que sea más rápido, porque si no va a comenzar a jalar uno por uno, y a pesar de que tiene módulos de velocidad al 100%, pues tiene que jalar de los tres y se demora un montón. Entonces al ponerle stack up, pues va a jalar directamente todo el stack y esto va a mantener limpio todo el tiempo prácticamente. Y tenemos entonces el distributor que está jalando dentro del router y tenemos un sender que está enviando a el barril que está totalmente enfrente, en donde se va a estar guardando todo el ore que se está procesando. Por último, pues ya solamente nos queda pues craftear muchísimo dark steel, y luego de eso yo creería que usar otro modular router que envíe las grindings a la sag mill para que se mantenga al 100% lleno de grinding balls, y pues estar pendiente de que siempre esté lleno de grinding balls. Y ya eventualmente lo que podemos hacer es que cuando tengamos Appler Energy Sticks, que espero yo que sea muy rápido, enviarlo con un exporter, y que pues siempre se mantengan las grinding balls dentro de estas maquinitas, pues así siempre estemos consiguiendo la mayor cantidad de ores posible. Y ahora sí, tranquilos que no se me ha olvidado. Vamos a pasar ahora a hacer el mob farm. Que de hecho es muy fácil, es rapidísimo de hacer, entonces no nos va a tomar mucho tiempo. Lo único que van a necesitar es un espacio así como este que tenemos acá detrás mío, que ya se los voy a mostrar perfectamente pues cómo funciona, y vamos a necesitar unas cuantas herramientas, más que todo de un mod llamado Mod Grinding Utils. Entonces vamos a necesitar un espacio acá abajo de 3x3 en donde vamos a poner dirt. Vamos a poner acá. Y pues lo ideal es que esto quede así como con espacio para que
tengan oportunidad de spawnear los mobs, ¿cierto? Entonces los mobs solamente van a spawnear en este 3x3, pero pues con más espacio, digamos que pues cabrían más de alguna manera. Otra cosa que de hecho quiero quitar todo esto porque hace mucho estorbo, me quita mucha visual. Lo que vamos a necesitar es primero que todo y muy importante porque si no esta granja no va a funcionar, hacer o craftear este Nutritious Chicken Feed. Todo es muy fácil de conseguir. Pet food, bueno, mejor dicho, todo es fácil. Lo único, entre comillas, complicado vendría a ser este fluid que de hecho vamos a matar dos pájaros de un solo tiro y vamos a usar lo mismo que vamos a usar para conseguir esos buckets, lo vamos a usar para recolectar la experiencia que nos den los mobs que salgan de esta granja. Entonces vamos a usar un mod muy diferente que de hecho hasta el momento no he hablado mucho, pero que es extremadamente útil. No se imaginan lo útil que es, llamado Just Dire Things. Permite hacer muchísimas cosas como, no sé, romper bloques, poner bloques, teletransportarse. Tiene algo que permite usar como el portal de Rick y Morty, el portal de, bueno, de Rick específicamente, el verde, que es genial. Y bueno, lo que más nos interesa es que nos permite usar algo llamado Experience Holder, como su nombre lo dice. Si no saben inglés, es como un contenedor de experiencia, digámoslo, como que guarda la experiencia y tenemos un punto al que simplemente podemos llegar, darle clic en un botón y guardar o sacar niveles, lo cual es súper útil. Y si usamos un bucket directamente sobre ese item, podemos conseguir experiencia en un bucket, que es lo que necesitamos para esta misión. Para esto, primero que todo, tenemos que llegar a la segunda tier de Just Dire Things. Todo comienza con Goose. Hay 4 Goose: Primogel, Blaze Bloom, Void Shimmer y Shadow Pulse. Prácticamente cada una de las tiers trabaja más rápido, pero todas funcionan prácticamente como de la misma manera. Lo único diferente nuevamente, la velocidad. Entonces, pues primero, para craftear el primero es muy fácil. De hecho, bueno, porque me falta clay, tengo que ir por clay, pero pues el resto es muy fácil y ya les voy a mostrar cómo funciona. Y listo, ya tenemos el primer tier, Primogel. Ahora vamos a hacer el Blaze Bloom, que de hecho pide el Primogel, pero esto pues ya es mucho más fácil porque todos esos materiales los sacamos con sieves y hasta acá podemos llegar. El tercer tier de hecho ya comienza a pedir Dragon's Breath y de hecho es lo único difícil de conseguir porque Endstone y Ender Pearls es muy fácil, lo difícil es en Dragon Breath. Y bueno, entonces ¿cómo funciona esto? Vamos a usar oro. De hecho, el primer tier usa hierro, el segundo tier usa oro, el tercer tier usa diamantes y el cuarto tier usa netherite. Y tenemos que usar cubos. O bueno, lo ideal es que usemos cubos. Vamos a usar 6 para que pues, sea más eficiente todo. Vamos a poner todo el Primogel, o bueno, el Blaze Bloom debe quedar cubierto de esos cubos. Y antes de poner el cubo de arriba, tenemos que, entre comillas, activarlo. Y para eso necesitamos este en específico, solamente este. De hecho, si se dan cuenta, ahí arribita, no sé si alcanzan a ver que hay algo como... Bueno, de hecho esto no lo puedo romper con con esta pica. Si se dan cuenta, ahí arribita, o bueno, por cualquier lado, les va a mostrar que necesita para activarse ese bloom. En este caso puede ser o Netherwort o puede ser también Blaze Powder. Entonces vamos a usar Netherwort porque tenemos por montones. Hay que hacer una Iron Pickaxe solamente para esto. Y lo vamos a activar, ya está activo. Y ahora vamos a poner eso y desactivamos los shaders. Podemos ver que o lo que sea que se llame eso, el goo creo que así se llama, va a comenzar como a comerse todo ese oro y lo va a convertir en un material nuevo, un material que necesitamos para poder avanzar o bueno, para poder guardar la experiencia en un lugar en específico. Además que es muy cool como se ve, cómo se está como comiendo. El cubo funciona igual para todos, y eso tiene que estar sin shaders. Desafortunadamente, cuando uno tiene los shaders no se ve así de esta manera, simplemente se ve como si no estuviera pasando nada. Y cuando queda, van a ver que van a salir como unos, no van a ser cubos, sino que van a ser como unos ores, digámoslo, que son estos. Es gold ore. Y al reactivar los shaders, ellos sí, pues esos ores sí podemos verlos normalmente. Podemos usar vein mining para quitar los ores y el Blaze Bloom siempre se va a quedar ahí. Siempre, eso nunca se va a perder, digámoslo de alguna manera. Y siempre lo vamos a tener ahí como disponible para usarlo cuando nosotros querramos o cuando lo necesitemos, ¿cierto? Ahora lo otro que tenemos que hacer es procesar ese ore, que pues bueno, nuevamente son ores, entonces hay que procesarlos normalmente. Los vamos a poner acá y vamos a esperar a que este señor nos mueva todo esto para acá. Y ahora sí, vamos a buscar Experience All, que
es este señor. Lo único que nos falta son 2 libros, que claro que sí. Y tenemos nuestro Experience Folder, que nuevamente es el que vamos a usar para que lleve o bueno, guarde toda la experiencia de este Mob Farm que vamos a tener. Otra cosa que puedo hacer es directamente guardar niveles. Ahí ya guardé 31 de mis niveles. Y ahora si vengo y uso, creo que no tengo por acá, un bucket. De hecho tengo que usarlo de forma individual. Necesito 4 buckets de experiencia y tengo que usarlos de forma individual, porque si no, no funciona. Si están estaqueados, no va a funcionar. Ya debería poder craftear el Nutritious Chicken Feed. Está el Nutritious, que crea un área en donde spawnean mobs buenos, digámoslo. Y está el Chicken Feed Cursed, que crea un Rotten Egg, que es el que queremos usar. De hecho, creo que antes les había dicho que era un Nutritious, pero no, en realidad queremos un Cursed, porque pues la diferencia es que estos mobs son normalitos, animalitos o cosas así, y estos sí son mobs que nos atacan, o mobs de los que queremos, pues. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos, venimos acá, crafteamos lo que necesitamos y ahora tenemos que ir a sacrificar una gallinita. Y de hecho hay una gallina por fuera y solamente por estar por fuera, señora, usted va a ser la sacrificada. Y ahora si venimos acá tenemos un rotten egg, que de hecho pues es lo único que necesitamos para la granja que vamos a hacer. Bueno, entonces para comenzar quiero dejar, antes de cerrar todo esto, quiero dejar una manera de activar y desactivar todo. Y para eso pues bueno, primero si esto está iluminado, acá adentro está iluminado, no va a funcionar. Entonces lo que quiero hacer es enviar una señal de redstone desde afuera con una lever, puede ser, cuando quiera apagarlo. Y ahora vamos a ver si funciona. De hecho yo soy malísimo para todas estas cosas de redstone. Y sí funciona. Viva Cristo Rey. Ya no soy tan malo para estas cosas de redstone. Entonces con eso simplemente prendo y apago esa lucecita de ahí, que pues es lo que quiero. Y lo segundo que vamos a poner acá por los lados, bueno, son 3 cosas y una aparte, digámoslo. Y de hecho eso de allá me preocupa. Bueno, lo que vamos a poner, antes de explicarles, lo que vamos a poner acá son unos fans, unos mob fans, se llaman de mob grinding utils, que lo que hacen es que empujan hacia donde se estén apuntando, ¿cierto? Entonces si el fan está acá abajo, va a estar empujando todo el tiempo hacia allá y acá vamos a poner otro que va a estar empujando todo el tiempo hacia acá y de hecho ya tengo todo acá, todo va a estar empujando a este mob masher y ese mob masher pues es lo que va a acabar con cada uno de los mobs que van a salir acá. Y acá vamos a poner otro que va a cubrir toda el área, que lo que va a hacer es que los va a empujar hacia el frente. Entonces, para eso, y antes de hacer eso, quiero poner como hacia acá un camino de redstone para poder apagar los fans cuando no los necesite, cuando no los quiera usar, ¿cierto? Y listo, bueno, vamos a poner entonces cada uno de los fans. Si no estoy mal, tengo que ponerlos desde afuera. Estos son un poquito como tediositos para ponerlos. Y por último, vamos a poner un camino de redstone de lado a lado para que pues envíe señales de redstone a esos señores para prenderlos y apagarlos. Tengo que poner un repetidor acá porque acá se acaba la señal de redstone. Entonces, para que la señal de redstone siga llegando hasta acá igual de fuerte, tengo que poner un repetidor ahí. Y bueno, eso es como lo básico de Minecraft, ¿no? Y ahora, si pongo una lever, creo que la voy a poner, ya que acá debería prender cada uno de estos señores. Bueno, ya tenemos casi todo. Lo único que nos falta es acá. Vamos a configurar acá abajo. En este cuadrado es en donde va a estar el área en donde se van a spawnear los mobs. Esa área en la que se van a spawnear los mobs tiene una particularidad y es que se puede mejorar con redstone. Y si le enviamos señales de redstone cada segundo, va a spawnear mobs cada segundo. Mejor dicho, cada que reciba una señal de redstone va a spawnear un mob. Entonces queremos enviarle señales de redstone o sea, lo más rápido posible. Para eso, bueno, pues yo generalmente lo uso como mucho redstone, pero en este caso creo que podemos hacer algo diferente. Vamos a hacer algo diferente porque tenemos algo llamado Cock Block, que de hecho es extremadamente fácil de craftear si se dan cuenta. Y esto pues prácticamente recibe y envía señales de redstone hacia pues cualquiera de los lados que esté conectado. Ahora lo único que nos queda es poner un repetidor. En este caso podemos hacer un redstone clock y lo vamos a poner acá. De hecho no, acá no puede ir. Necesitamos que quede abajo, allá. Listo. Y acá podemos ver que esas cositas están girando y están recibiendo poder cada X cantidad. Si le damos shift click, podemos modificar la frecuencia con la que envía los ticks. Le damos en 5, que es lo mínimo. Va a enviar pues frecuencia cada 5 segundos. Si se dan cuenta, cada que cambia. Entonces ya todo debería estar funcional. Pero de hecho acá al parecer algo está mal. Y
creo que vamos a tener que poner otro cubo acá. No, pero necesito que quede abajo. Así. Y este señor, entonces necesitamos que quede aquí exactamente. Y ahora necesitamos un repetidor, otro repetidor, para que no bloquee la señal, porque si no la va a estar bloqueando cada rato prácticamente. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Tiene que apagar, enviar, apagar, prender. Y así sucesivamente. Esto cada 5, eso. Y así queda rapidísimo. Entonces, cada que eso prenda, si se dan cuenta, cada que alumbra así rojito, va es como si estuviera enviando una señal de redstone y esa tierra que está encima va a generar mobs cada que eso prenda. Entonces, imagínense lo rápido que es. Y ahora sí, lo único que nos falta es uno, poner dirt y dos, de hecho ya lo podemos activar. Si lo activamos en este momento no va a pasar absolutamente nada. Usamos el huevito, el rotten egg, lo usamos en el centro de todo y lo va a convertir en dreadful dirt. En este momento no va a pasar nada porque pues está iluminada la zona y tiene que estar totalmente apagado todo para que funcione. Entonces no va a pasar nada. Y de hecho, se me había olvidado, este señor acá abajo, para que funcione, tenemos que ponerle también redstone. Y ahí le vamos a poner un cubo ahí abajo, como pues para que funcione y listo. A este también se le pueden poner mejoras. De hecho, algo que se me había olvidado que es muy importante es que estos señores también deberían, ok, este está bien, este está bien también, y este creo que a él sí debemos ponerles estos dos upgrades que lo que hacen es que aumentan el área. Listo. Entonces, este ventilador de atrás va a estar empujando todo lo que caiga en esta área hacia el frente. Entonces ahí queda perfecto todo. Ahora sí, ya para casi acabar vamos a usar Tinted Glass, también de Mob Grinding Utils, y vamos a cerrar todo esto. Bueno, pero de hecho no lo vamos a cerrar al 100% todavía, vamos a dejar acceso por acá por un momento, pero igual en cuanto lo cerremos, esto lo que hace es que pues digamos que deja algo totalmente oscuro por dentro, entonces es lo que queremos hacer. Entonces este señor lo vamos a poner, yo creería que el, si no estoy mal, si este puede poner contra la pared, lo vamos a dejar así y bueno, vamos a hacer una pequeña prueba a ver cómo funciona. Al apagar esto de acá, deberían comenzar a spawnear mobs de esa manera. Ok, funciona a la perfección. Ok, 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 perfecto, perfecto. Funciona perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, dos cosas importantes antes de todo. Uno, tenemos que usar un Ender Inhibitor porque esta cosa también genera Endermans y pues si los dejamos ahí prácticamente se van a transportar para donde ellos quieran y no queremos eso. Entonces si ponemos este Ender Inhibitor y lo mantenemos prendido, eso va a prevenir que los Endermans se transporten a donde se les dé la gana. Y segundo, vamos a poner, creo que lo vamos a poner acá escondido, este barril que es el que va a manejar o el que va a conseguir o el que va a traer todos los drops que va a salir de esta granja. Para eso voy a usar un collector, creo que se llama. Sí, tenemos este Just Dire Things que también pide Fairy Code, que pues también es muy fácil de hacer. Este es el primer tier de todo. Entonces voy a hacer eso rápidamente. Eso sería con hierro. Simplemente con 6 cubos de hierro, así como hicimos el oro para hacer el experience holder. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que esta vez con hierro. Mientras esto se está creando, les voy a explicar también cómo funciona el experience holder. Esto, si le dan clic en render area, les va a aparecer dónde está trabajando. En este caso, solamente está trabajando en ese cubo en específico. Entonces, lo que tenemos que hacer es mover esto para más atrás. Y esto siempre es muy confuso. A mí siempre me confunde un montón. Tenemos que hacer que se mueva hacia atrás. Ok, creo que acá queda bien. Y ahora que se mueva hacia atrás, ahí tiene que quedar un poquito más hacia atrás. Listo. Y ahora vamos a expandir el área. La está expandiendo hacia aquí perfectamente. Y ahora vamos a agrandarla un poquito hacia arriba y ahora hacia los lados. Y ahora va a estar recogiendo experiencia. En cuanto le diga acá collect experience, va a coleccionar toda la experiencia de esa área. Y acá importante dejarlo que lo recoja cada un tick. O sea, cada segundo, cada que caiga algo de experiencia prácticamente lo va a recoger y lo va a guardar. Y esto también ya quedó. Tenemos que hacer el mismo proceso. Tenemos que pasarlo por el furnace para que se procese y luego podemos hacer el item collector. Y mientras tanto ya tenemos montones de cobre. Es increíble. Y listo, este item collector funciona exactamente igual al experience holder. Lo único es que, pues bueno, a diferencia del experience holder, lo que hace es que recoge items. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, la misma configuración. Vamos a mover esto hacia atrás lo más centrado posible. Y listo, así quedaría perfecto. De pronto si eso les puede ayudar para
copien las configuraciones. Ahora ya podemos desactivar esto. Y ahora sí, en cuanto activemos esto otra vez, va a comenzar a matar los mobs y los va a todos sus drops y toda su experiencia la va a recoger en cada uno de esos items, en cada uno de esos cofres. Y así es como se hace una muy pequeña granja con muchísimo ruido y que va a conseguir muchísimos items. Por último, antes de irme, quiero explicarles algo. Y si se dan cuenta, esto también está recibiendo como ropa, está recibiendo como armadura, armas, herramientas, mejor dicho, cosas que nos van a llenar el inventario en un segundo, que pues no podemos tenerlas por ahora de esa forma en el inventario. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner un Void Upgrade a uno de estos barriles. De hecho creo que yo tenía uno de antes y de hecho vamos a usar dos, pero en este caso solamente vamos a dejar este activo y lo vamos a dejar para que use tags. Y ahora si yo pongo, digamos, esta ropa acá, le voy a decir que agregue ese tag en específico y ahora cuando encuentre ropa, cada que encuentre ropa, si se dan cuenta, va a eliminar la ropa. Y lo mismo para las herramientas. Le vamos a poner más y ahora va también a borrar todas las herramientas. Bueno, de hecho creo que este va por aparte y listo. Ahora sí, también podemos poner a que borre las gemas, no directamente en este Void Upgrade. Tendríamos que poner otro para que filtre solamente ese mod en específico, y también podríamos poner otro Void para que elimine items en específico, como por ejemplo estos layers que pues en realidad no son muy útiles, aunque bueno, sí, en realidad podríamos hacer cuero desde acá. El gunpowder en realidad no me sirve mucho por este lado porque pues es por los chips estamos recibiendo montones. Y bueno, prácticamente ya todo esto está totalmente funcional. Lo único que queda es como pulir ahí unos cuantos filtros y ya poner también stacks y listo, todo quedaría perfecto. Y listo, amigos, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero hayan aprendido muchas cosas. En realidad fue algo, avanzamos un montón hoy, en realidad avanzamos un montón y eso me tiene muy contento. Espero hayan aprendido muchísimas cosas del episodio del día de hoy. Como siempre, les agradezco muchísimas gracias por haber visto el video del día de hoy. Me ayudan muchísimo si se pueden suscribir al canal y así también van a poder estar pendiente de cada uno de los capítulos que voy a ir subiendo de esta serie. En realidad me tiene muy enganchado pues al juego como tal. Nunca había jugado un Skyblock. Me está gustando un montón porque es como muy diferente a un DS normal. Y las cosas, como que el progreso es muchísimo más rápido. Entonces, bueno amigos, muchísimas gracias nuevamente. Tengan un muy lindo resto de su día y nos vemos en el próximo episodio.